El desarrollo social, humano, no está llegando a las grandes mayorías del país y se le acercan a uno diario gente diciendo qué vamos a hacer con los útiles escolares, están carísimos, la gente de clase media que tiene a sus hijos en colegios y hay muchos de ellos han tenido que mandarlo a las escuelas públicas. El drama que sufren las madres, los padres, porque cada hijo le sale por un dineral. Para estar listos, señores, está el tema de los uniformes, Marino, de los zapatos, la camisa, todo está carísimo. Una oferta para muchos niños de una mochilita con 2 o 3 cuadernos, pero no es suficiente para todo el engranaje de que los hijos estén listos para ir al nuevo año escolar. Ustedes ven siempre el incremento de las mascotas, de los mismos libros, te dan un listado en los colegios también grandísimo que tú tienes que comprar. Vamos a empezar de inmediato, señores, a hacer conexión con nuestra periodista estelar Aurelina Rosario, quien nos trae las noticias más relevantes del día. Buenos días, Aurelina. Cuéntanos, Aurelina. Buenos días, amigos de Matutino Su Mundo. Aquí les traigo algunas de las noticias más destacadas hasta esta hora del martes. Iniciamos con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien, acompañado de diferentes juristas, depositó en el Senado de la República Dominicana el proyecto de reforma de ley a la Constitución Dominicana que consiste en 4 puntos principales. Dejemos que sea nuestra compañera Smirna Mateo quien nos amplíe la información. Legisladores oficialistas aseguran que van a estudiar el proyecto de ley de modificación a la Constitución, el cual fue depositado hoy en el Senado. Los congresistas consultados manifestaron que van a analizar la pieza legislativa y si es necesario hacerle algún tipo de modificación, lo van a proponer para que se haga. Yo creo que tenemos que darle una confianza a nuestro presidente Luis Abinader en cuanto al Poder Ejecutivo sobre este proyecto de ley que nos va a llegar hoy. Después que lo estudiemos, lo analicemos, entonces vamos a dar respuesta contundente sobre la reforma constitucional y la reforma que nos trae el presidente. La expectativa que hay con lo que el presidente va a mandar es para favorecer precisamente al país, a la nación y que la Constitución realmente tenga los candados y el blindaje que realmente el presidente quiere que se haga. Vamos a esperar a ver qué dice el proceso. Hubo una serie de consultas luego de que el presidente hiciera pública la propuesta y vamos a ver qué cambios trae a la propuesta original. Y luego ya tenemos que va a crear una comisión bicameral para el estudio de la propuesta y finalmente ser conocida por ambas cámaras. Sobre las críticas que ha realizado el expresidente Leonel Fernández de que no es necesario modificar la Constitución para que el Ministerio Público sea independiente, el senador representante de la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez, consideró que si es necesario modificar la Carta Magna. Smirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otro tema, el expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, criticó el discurso de toma de posesión del presidente Luis Abinader, acusándolo de manipular datos sobre el estado del país. Solange Santana con más detalles en el siguiente reporte. Los temas más debatidos fueron la economía, las infraestructuras y la reforma constitucional. Leonel Fernández aseguró que según los datos del Banco Central de la República Dominicana, la economía no ha crecido a nivel que Abinader afirmó en su discurso y consideró que el crecimiento económico proclamado por el presidente está sobredimensionado y no refleja la realidad que viven la mayoría de los dominicanos. En general, lo que nosotros percibimos es que el país retrocedió durante el periodo de gobierno 2020-2024. Hablaron de cambio y lo que se produjo fue un retroceso. Y ese retroceso empieza a sentirse en lo que tiene que ver con el crecimiento económico. En cuanto a las infraestructuras, Fernández cuestionó la cantidad de obras inauguradas sin terminar. El caso más emblemático, ¿verdad?, se refiere al muro de la frontera. El muro de la frontera tiene 2 etapas. La primera etapa nada más son 84 kilómetros y el presidente fue a inaugurar 2 kilómetros. 2 kilómetros
de los 84 kilómetros de la primera etapa y lo inauguró. El presidente fue a inaugurar la presa de Montegrande y de repente salió la representante del Banco Centroamericano de Desarrollo, que está aquí en República Dominicana, a decir, no, pero no se podía inaugurar esa presa de Montegrande, no tiene embalse ni contraembalse. Entonces, ¿cómo una presa sin embalse ni contraembalse se puede inaugurar? Según Leonel Fernández, durante los últimos 4 años ha habido un retroceso en varios aspectos en el país, atribuyendo esto a la gestión de Abinader y su partido Revolucionario Moderno. Solange Santana, Noticias Su Mundo. Y durante la semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader acusó al exmandatario Leonel Fernández de apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y de mantener posturas opuestas, no solo con temas relacionados al país, sino también con el mundo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes, él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. Tenemos posiciones también diferentes sobre la Constitución, nosotros tenemos una mayoría que él nunca tuvo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es a limitarnos el poder y asegurar de que ni ahora ni mañana puedan cambiar los términos de elección. Él cambió la Constitución y se quitó el nunca jamás. Tercero, en la parte del Ministerio Público Independiente, él dice que es ahora independiente, o sea, quiere decir que Radamés Jiménez, su actual secretario general del partido y el que fue su procurador, era independiente para su futuro. Abinader hizo referencia a que Fernández durante su mandato hizo una modificación constitucional en la que eliminó la cláusula de nunca jamás para permitir la reelección presidencial. En otro orden, el primer mandatario también informó que en los próximos días se darán a conocer nuevos nombramientos de funcionarios. Hasta el momento, el mandatario solo ha informado el nombramiento de 9 ministerios, teniendo los demás los mismos titulares desde hace años o meses. Y con esta información nos vamos al otro extremo del estudio. Allá están mis compañeros con sus comentarios. Buenos días. Buenos días, Aurelida. Muchas gracias por las informaciones. Y ustedes, amigos y amigas, gracias por continuar con nosotros. Multimedia Su Mundo, matutino Su Mundo, diseñado para ustedes, que son los mejores. Quédese ahí, que en breve regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo, y ya tenemos nuestro primer invitado, José Tomás, de este día. Sí, así es. Tenemos aquí en nuestro estudio a Onofre Rojas. Él es secretario de Políticas Sociales del Partido La Fuerza del Pueblo, a quien queremos darle la bienvenida en este martes 20 de agosto. Buenos días. Muy buenos días, señor Onofre. Muy buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, como siempre, me siento en casa aquí. Comencemos por el tema más actual. Pero el muy actual. Novedoso. Ayer fue introducido el proyecto de ley que declara la reforma constitucional por parte del Poder Ejecutivo. Lo envió a través del Senado de la República. Lo entregó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, con el mandato de este proyecto de modificar 10 artículos de la Constitución, básicamente para conseguir los objetivos que ya había anticipado el presidente de la República: unificar las elecciones de nivel presidencial, congresual y municipal para que sean celebradas el tercer domingo de mayo, garantizar, fortalecer o consolidar o constitucionalizar la independencia de el procurador o procuradora general de la República, con la novedad de que plantean su carácter inamovible solo por 2 años y no por 4, y que su designación esté a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, previo una propuesta que le haga el Poder Ejecutivo, pero también reducir 53 diputados a la actual composición de la Cámara de Diputados, que son 190 en total. Grosso modo, esos son los objetivos básicos fundamentales de la propuesta de reforma que envió el presidente de la República. Bueno, en la Fuerza del Pueblo, nosotros consideramos que realmente la reforma a la Constitución
planteada por el presidente Luis Abinader, o sea, no es, digamos, no debería ser la prioridad en este momento para el país. Nosotros consideramos que hay muchas situaciones apremiantes, muchos desafíos que tiene la República Dominicana, y la República Dominicana tiene una de las constituciones consideradas más completas, una constitución sumamente garantista de derechos, es decir, el legislador, cuando se hizo la reforma del 2010, se constitucionalizó el hecho de crear o designar la República Dominicana como un Estado social, democrático y de derechos. Y realmente la Constitución Dominicana es bastante prolífica, es abundante en el tema de los derechos. Y sabemos, el presidente Luis Abinader tiene el interés de dejar, bueno, una especie de legado, quiere dejar su impronta, pero yo creo que no está escogiendo la manera más adecuada para esto, porque él tendría la gran oportunidad de dejarle un gran legado a la República Dominicana, y si quiere hacerlo por la vía de la Constitución, lo que más necesita hoy en día el pueblo dominicano es que una gran cantidad de leyes que rigen la administración pública y la aplicación de las políticas públicas del país necesitan ser adecuadas, necesitan ser adaptadas al marco constitucional vigente del 2010. O sea, lo que se necesita no es modificar la Constitución. Lo que se necesita es que la República Dominicana aproveche todo el potencial que tiene esa Constitución. Esa Constitución es sumamente, como digo, hay tantas cosas que desarrollar para sacar el provecho de todo lo que está contenido como derechos en esa Constitución. Y además, por demás, el otro asunto es que realmente las reformas que se están planteando no son reformas fundamentales y digamos necesarias. Señor Onofre, yo quiero hacer ahí, porque mi pregunta va dirigida ya a las diversas reformas. Por ejemplo, ayer el presidente de la República en la semanal le respondió al doctor Leonel Fernández con relación al Ministerio Público, que es independiente. Usted sabe que dentro de las reformas está la escogencia, ¿verdad? En este caso del procurador. O sea, la forma en cómo debe de escogerse. Entonces, en ese entonces, ayer dijo el presidente de la República que Leonel había dicho que el Ministerio Público es independiente porque incluso dentro de su mandato, en aquel entonces lo colocó así. Entonces, él dice, si el Ministerio Público era independiente, entonces Radamés Jiménez era independiente, o sea, que es miembro lo que pasa de es la que fuerza del pueblo. Esa es una preguntita. Y en la segunda, ahí mismo, ustedes que son abanderados de la Constitución, y fue de las luchas que ustedes tuvieron en el 2019 que abrazaron que no se modificara el tema de la Constitución cuando Danilo Medina quería nuevamente volver al poder. ¿No temen ustedes que tal vez aquí mismo algo se cuele, impida más adelante al doctor Leonel Fernández no ir, y en este caso también a Danilo Medina? Dos preguntitas ahí mismo. Bueno, lo primero es, la primera parte es que justamente con ese razonamiento
que hace el presidente, de nuevo se expresa, se pone de manifiesto que el presidente tiene una confusión en cuanto a asimilar el Procurador General de la República como el Ministerio Público. El Procurador General de la República es un actor del Ministerio Público, pero no es el Ministerio Público. El Ministerio Público es un ente institucionalmente consagrado y está consagrada su independencia en la Constitución actual y está también consagrada esa independencia en lo que se llama la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y uno de los problemas y de las consecuencias que podrá tener si deciden seguir adelante con esa reforma, que lo que se va a hacer es introducir una especie de contrarreforma en relación al Ministerio Público, porque esa entidad que tiene ya entonces, como digo, un carácter constitucional en la actual Constitución, pero además tiene una ley específica. Entonces, por ejemplo, si se aprobase todo lo que tiene que ver con la afectación del Consejo Superior del Ministerio Público, entonces muchas conquistas que hoy se tienen donde los fiscales ya entran a la escuela del Ministerio Público, porque hay una escuela del Ministerio Público, tienen que comenzar por la base a hacer carrera y todo esto lleva un conjunto de procedimientos que de afectarse esa institucionalidad del Ministerio Público, lo que podremos tener nosotros es regresar a los nombramientos de fiscales de manera directa, etcétera, etcétera. No, ya entonces, eso quedó superado, doctor, porque recuerde que eso está concebido en el artículo 178 y ya el Poder Ejecutivo había anticipado precisamente por la oposición a que fuera tocada esa parte, que no va a ser tocado y de hecho no está contemplado en el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. O sea, no está contemplado tocar la operación del Consejo Superior del Ministerio Público como órgano, digamos, rector, que traza la política, por ejemplo, sancionatoria, la política de evaluación y todo eso. Bueno, pues ahí ya comenzó el presidente a actuar bien, a escuchar realmente lo que se está diciendo. Pero lo otro, ¿cuál es la necesidad de usted? ¿Cuál es la gran reforma de usted cambiar que el Procurador General de la República lo nombra el presidente, como sucede en la mayor parte de las democracias en el mundo, que es el presidente que nombra el Procurador General de la República? Hay otros, otros modelos, pero digamos que eso está hoy día consagrado y la diferencia que se está planteando es que en vez de hacerlo directamente el presidente, que lo proponga el Consejo Nacional de la Magistratura, del cual el presidente es parte y el cual incluso en general responde la mayoría del Consejo Nacional de la Magistratura al presidente. Pero también en el caso del Procurador General de la República, el presidente en este proyecto que envió al Congreso, ya lo había anticipado también, excluye al Procurador General de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que había sido una crítica permanente porque algunos sectores entendían que el presidente Leonel Fernández incluyó al Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura con la intención de tener un voto más a favor de sus posiciones. Entonces el presidente Luis Abinader está dando demostraciones de desprendimiento al excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, yo creo que lo que se quiere dar es eso, es la imagen de que hay desprendimiento, de que el presidente es el que está más interesado en la institucionalidad. Lo que el presidente tiene que garantizar en este momento es
que él no debe aventurarse a que se pueda introducir alguna cláusula, se puedan hacer reformas que no vayan a aparecer luego ahora que él podrá un tercer mandato, porque él está diciendo que quiere ponerle candado a eso. Pero el único candado que está es el que dice la Constitución, el fundamental. El presidente Luis Abinader no tiene otra cosa que hacer. Si él quiere dejar ese legado, bueno, que no toquen esos aspectos la Constitución de la República. Ustedes como... Porque la Constitución lo dice. O sea, Luis Abinader está, digamos, transmitiéndole la idea al pueblo dominicano como que él se está desprendiendo de ir a un tercer mandato. No, es que la Constitución se lo prohíbe. Pero la Constitución es clara, eso es lo único que hay que hacer en ese aspecto. Ustedes como principal fuerza opositora hasta ahora, ¿verdad? Hasta el momento del PRM, ustedes no temen, como le pregunté ahorita, de que él, de que tal vez aquí se cuele, de que más adelante tal vez tanto Leonel y Danilo Medina no puedan volver a aspirar a la presidencia. Bueno, pero es que eso la Constitución dice la manera en cómo esto tiene que hacerse. Yo digo por lo de la reforma si se cuela algo. La Constitución, bueno, pero para eso, ¿y para qué entonces estamos tocando la Constitución? La Asamblea Revisora, una vez está abierta, puede introducir cualquier cosa. Entonces, yo creo que el presidente Abinader debería llevarse del consejo que le dio la politóloga Rosario Espinal. La politóloga Rosario Espinal, que le señaló... Pero él dijo que no vuelve ya. Le señaló que esto... Bueno, pero entonces, ¿para qué es? ¿Cuál es el afán con la Constitución? Cuando estamos frente a la necesidad, el país tendrá que enfrentar una reforma fiscal. Hay que hacer consenso con relación a esa reforma fiscal. El presidente no puede salir luego ahora con que va a hacer una reforma tributaria y digamos, a querer resolver problemas que se les anticipó, que tenían que tener cuidado con el manejo de los préstamos. Así es. Que no puede el país tampoco hacer ese despilfarro que se hizo en la campaña electoral, el gran déficit fiscal que se crea alrededor de todos los planes que fueron abultados. Por ejemplo, el propio presidente ha dicho que se disminuyó la pobreza. Bueno, pero si se disminuyó la pobreza, no podía multiplicarse el número de hogares a los cuales supuestamente durante los meses de campaña electoral se le asignó a una gran cantidad de hogares que no se sabe, que no fueron seleccionados a través de lo que se llama el Sistema Único de Beneficiario, que es la entidad establecida a nivel del Gabinete Social para hacer los estudios necesarios que focalicen a cuáles familias, dónde están esas familias, cómo se distribuyen en la geografía nacional esas familias que deben de recibir la ayuda solidaria del Estado Dominicano a través de los programas de protección social. Sí. Entonces, todo eso amerita ahora, realmente el país necesita una reingeniería en esa materia para evitar costos sociales de mayor calado, porque realmente ya, es decir, el proceso inflacionario ha estado afectando mucho a las familias dominicanas. Ahora tenemos todo el peso de los déficits en el manejo de la energía eléctrica y la población
sencillamente no resiste. Lo están diciendo de manera clara la gente, que es que no pueden asumir los costos de esas tarifas que las distribuidoras de electricidad sin ningún control están aplicando. Entonces, y mientras tanto el Estado subsidia a las empresas distribuidoras de electricidad con 1.500 millones de dólares al año. Es una terrible crisis. Y ayer el presidente del Consejo Unificado de las Sedes, don Celso Marrancini, dijo, por ejemplo, que la EDESUR está viviendo la peor crisis de su historia por ineficiencias en la gestión pasada, que encabezó Milton Morrison, que fue designado por el presidente de la República como director del Intran. Bueno, pero ahí es que nosotros decimos que el presidente lo que tiene que concentrarse es a enfrentar esos problemas que están afectando a la población. Realmente el hecho de que se tenga una mayoría avasallante en el Congreso de la República, es decir, no significa tampoco que el gobierno deba hacer, digamos, lo que se le ocurra, sin contar con la voz de los diferentes sectores de la vida nacional. Aquí son muchos los juristas, son muchos los académicos del país que le han estado señalando al presidente que hay que tener realmente cuidado con lo que se quiere en esta materia, y definitivamente la República Dominicana debe pensar con toda la seriedad posible, y es lo que tratamos de hacer desde el punto de vista de una oposición política responsable. Estamos diciendo las cosas para evitarle males mayores al país. Mire, cuando usted habla, por ejemplo, de que del tema de la reelección presidencial, por ejemplo, el presidente de la República, obviamente la Constitución actual le prohíbe presentarse a un tercer mandato, pero él ha planteado aquí 7 disposiciones transitorias en el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma. Y una de ellas, por ejemplo, dice una disposición transitoria 21ª, con el propósito de disponer que el presidente de la República electo el tercer domingo de mayo del 2024, o sea, él nunca podrá presentarse al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. O sea, independientemente de que la Constitución actual, la del 2010, porque eso lo arrastra del 2010, establece que él no podrá presentarse a un tercer periodo, él pidió incluir esta cláusula, esta cláusula transitoria, para que especifique. Pero que eso es innecesario. Si la Constitución lo dice, ¿por qué hay que introducir otra cláusula que diga lo mismo? Es que él está impedido, él no puede. Si él incurre en cualquier desliz en esa materia, estará haciéndole un daño a la República Dominicana. Él sencillamente no puede. Él lo que tiene que hacer es cumplir con eso. Es lo que dijo Rosario Espinal, vuelvo a repetirlo. O sea, con esta serie de medidas está creándose un avispero, se están cuqueando las avispas, como dice el pueblo dominicano. Entonces, un presidente no debería de crear escenarios como esos. Es decir, habiendo tantos desafíos, tantos problemas concretos que enfrentar, y lamentablemente esto puede tener costos sociales para el país. Señora Onofre, no podemos despedirlo sin preguntarle. Ayer las redes sociales se encendieron. El doctor Leonel Fernández y el presidente de la República, Luis Abinader, con relación al caso de Venezuela, pues tuvieron como ciertos dimes y diretes. En este caso, el presidente de la República, Luis Abinader,
dijo de que el doctor Leonel Fernández fue y defendió, o sea, de que él defiende y apoya lo que es el régimen de Nicolás Maduro, lo cual después el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, les respondió a través de un video. Me gustaría saber su opinión con relación a esto. Bueno, insisto en lo mismo, o sea, es que el presidente no puede estar creando escenarios de confrontación, debería de promover más las vías del consenso, porque el presidente Fernández lo que ha hecho es conciliar, mediar en múltiples situaciones en América Latina. Se hizo aquí mismo en ocasión de aquella cumbre que se hizo en el país. Había un conflicto en ese momento, me parece que entre Ecuador, Colombia o Colombia-Venezuela, y el presidente Fernández, la República Dominicana, ayudó a mediar en esa situación, pero luego de eso, el presidente Fernández ha visitado muchos países de la región en acompañamiento de mediación y como observador de las elecciones. Se le invita a diferentes países y lo invitan diferentes, digamos, enfoques en los modelos de gobierno de los países, porque consideran que es, además de una personalidad política, un intelectual de fuerte raigambre y al mismo tiempo una persona respetuosa, digamos, de la autonomía y digamos de las prerrogativas que tienen las naciones para enfrentar las diferentes situaciones. Y él fue invitado por el Consejo Nacional Electoral como observador. Él hizo su observación, rindió un informe, y en ese informe la conclusión del informe del presidente Fernández es casi lo que ha estado reclamando todo el mundo, e incluso la propia República Dominicana ha tenido que decir y planteó que se presentaran las actas de votación. Leonel Fernández pidió que las presentaran de manera desagregadas por colegio electoral. Que se presentara exactamente todas, una por una. Y ese fue el primer informe. Terminando el mismo día la misión, esa fue la conclusión. Entonces, él y Ernesto Samper, lo que fueron los socios del presidente. Bueno, también hay que recordar que la República Dominicana también fue escenario de negociación y de arbitraje para tratar de buscar una solución en la crisis entre el gobierno de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, y la oposición política. Primero fue un proceso de negociación liderado por el entonces presidente Danilo Medina, y después entonces vino una segunda ola de negociación encabezadas por Leonel Fernández. Claro, no hubo un entendimiento entre el gobierno y la oposición venezolana, y ese diálogo fue abortado sin lograr objetivos que se perseguían, que era lograr un acuerdo para la gobernanza en Venezuela. Yo pienso que usted va a tener que volver aquí porque hay otros temas que se nos quedan. Se nos queda el tema de la situación en el Ayuntamiento de La Vega, tras la renuncia de la vicealcaldesa Amparo Custodio. Y también realmente sí debemos desarrollar también los demás temas de la reforma constitucional, porque es decir, ahí hay temas que hay que discutirlo. Ojalá que deseen abrir una discusión real en el seno de la sociedad dominicana para que no hagamos reformas que se conviertan en contrarreformas. Ejemplo, yo diría que en el tema municipal, la unificación de las elecciones, creo que es un tema que eso hay que revisarlo con mucho cuidado, inclusive
todo lo que significa es decir, nada más mirando las dificultades que hay en elecciones separadas para el manejo de las mismas, debería pensarse con mucho cuidado si vamos a someter al elector dominicano a tener que decidir entre qué concejal, qué vocal se va a escoger, los candidatos municipales, los candidatos congresuales, regidor, que son 7 niveles de elección. ¿Quiénes van a ser los diputados? Sí, es un poco complejo porque son 7 niveles de elección para una misma. Y entonces, es decir, ¿cómo afecta todo eso la gente concentrada en una elección presidencial? O sea, son temas, como digo, que no se pueden abordar con prisa porque podríamos estar entrando en el terreno de las contrarreformas. Bueno, señor Onofre Rojas, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Lo esperamos pronto para que esta es su casa. Muchas gracias. Y cuando vuelva, tráiganos a Ernesto. Ay, sí. Perfecto. Ernesto ya es talento de nosotros, ya se lo robamos. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Nosotros felices de que ustedes estén en Matutino Su Mundo, que está diseñado desde la República Dominicana para ustedes, que son los mejores. Lorena, y de verdad que uno que anda haciendo trabajos sociales, pastorales, y que anda en la vida diaria con las comunidades, en estos días que ya se acerca el inicio de las clases, vemos cómo hay una gran preocupación de las madres y los padres dominicanos porque el tema de los útiles escolares tiene a la población, pues toda la gente pobre y las clases medias, porque hoy por hoy, señores, independientemente de que se hable de la bonanza y del crecimiento económico del país, hay que decir, señores, que ese crecimiento que tiene la narrativa oficial no se ve reflejado en los hogares dominicanos. El desarrollo social, humano, no está llegando a las grandes mayorías del país y se le acercan a uno diario gente diciendo qué vamos a hacer con los útiles escolares, están carísimos, la gente de clase media que tiene a sus hijos en colegios y hay muchos de ellos han tenido que mandarlo a las escuelas públicas. El drama que sufren las madres, los padres, porque cada hijo le sale por un dineral a nivel de comprar zapatos, uniformes, tenis, los cuadernos, los libros. En el sector público, sí, el INAVI tiene una oferta para muchos niños de una mochilita con 2 o 3 cuadernos, pero no es suficiente para todo el engranaje de que los hijos estén listos para ir al nuevo año escolar. De verdad que esta es una angustia que la sufren la gente más pobre y las clases medias dominicanas que se han convertido en media clase, porque de verdad que con una canasta familiar rondando cerca de los 50,000 pesos mensuales, no es posible la calidad de vida de la mayoría del pueblo dominicano. Entonces, independientemente de voces que andan por ahí diciendo que todo está bien y que justifican el asunto, el gobierno en su nueva reforma tributaria tiene que ver cómo es que va a beneficiar a los pobres de este país, porque los barrios, los campos y las ciudades en general están enfrentando una pobreza y unas carencias salariales. La gente no le da el dinero, señores. Esa es la realidad. Así es, Marino, y no tan solo eso, o sea, para estar listos, señores, está el tema de los uniformes, Marino, de los zapatos, la camisa, todo está carísimo. Yo hace poco una amiga me dijo que ella fue a comprar los útiles escolares a sus hijos, señores, y que todo estaba por la nube. Ella fue con cierta cantidad de dinero y tuvo que buscar más, porque lamentablemente no rinde. Y estamos hablando de niños de 6 y 7 años, o sea que no estamos hablando ya de adultos. Entonces, yo entiendo que en ese sentido, esto es todos los años.
Ustedes ven siempre el incremento de las mascotas, de los mismos libros. Te dan un listado en los colegios también grandísimo que tú tienes que comprar materiales, que tienes que comprar que los libros y tienes que comprarle todo para que los niños se puedan integrar y para que puedan aprender. Pero yo también entiendo que los colegios, en este caso, traten y las escuelas de dar un listado como, no sé, cada 3 meses, Marino, porque no es verdad que los muchachos van a usar a veces todo ese tipo de cosas, EGA o tijera o que cositas de colores, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo que aquí el Ministerio de Educación también tiene que tratar, ya que aquí hay un 4% que no se aplica del todo, caramba, traten de ayudar a esas familias más pobres. No sé si se le puede dar los uniformes, si se le puede dar, si tal vez un pantalón vale 3,000 pesos, se le pueda dejar, qué sé yo, en 1,000 pesos. O sea, tratar de buscar la manera de que el Ministerio de Educación ayude. ¿Tú me entiendes? Con el tema de los uniformes. Como dije, si lo venden a 3,000 pesos, véndanselo en 1,000 o en 500 pesos en las escuelas. O sea, hay que buscar una manera de que los muchachos puedan ir a los colegios, señores, de manera digna. Ustedes ven a veces niños que van con los zapatitos rotos porque los padres no tienen con qué comprarle. ¿Y cómo un padre va a comprarle un zapato que ahora mismo te puede costar hasta 3,000 pesos? Estamos hablando de un zapato normal, estamos hablando de un zapato para un niño de 6 años, 5, 7 años. Y si el niño no se pone un uniforme limpiecito, que se vea bonitico, adecuado para tomar sus clases, los compañeros los relajan. Entonces, yo entiendo de verdad que debe de haber un control, porque todos los años vemos lo mismo. El incremento en los útiles escolares, el dolor de cabeza. Y creo que a la familia más necesitada no es tan solo darle una cuotica de 1,000 pesos o 1,500 pesos, creo que se le da por cada hijo que tengan. Eso no da para nada, señores. Ahí nada más hay un pantalón. Y para eso necesitamos por lo menos 2 pantalones para que el niño pueda ir en la semana, por lo menos 2 pantalones. Se ensucia uno, hay otro, para no gastarle uno lavándolo ahí todos los días. Entonces yo sí pienso eso, que educación, ya que dejaron al ministro, que no sirve para nada, ese ministro de Educación, porque hay que decirlo así, no sirve para nada, lamentablemente, yo creo que ese era uno de los que iban a cambiar ahora para este gabinete que va a acompañar al presidente en este 2024-2028, pero caramba, hay cosas que damos, no tiene que ponerse la mano en la cabeza. Un señor que le hace oposición dentro del mismo partido, yo no entiendo, dentro del mismo gobierno de Luis, el que él mismo se hace oposición, el ministro de Educación, y no ha hecho nada en el tiempo que tiene ahí. Con la pena, Lorena. No sirve para nada. La pena, Lorena, de la millonada que se perdió en este país en unas ediciones de unos libros que luego tenían faltas ortográficas y que fueron necesarios botarlos, con unas carencias a nivel nacional. Entonces yo creo que el presidente de la República, el Ministerio de Educación deben de ver cómo podemos ayudar de manera más efectiva al pueblo dominicano con apoyar a la educación para que los útiles escolares le lleguen a las familias. Pero nada, Lorena, amigas y amigos. Bueno, hay que una breve pausa porque tenemos ya nuestra invitada con nosotros, señores. Ella es Yanilda Vázquez, cónsul de República Dominicana en Miami, Florida. Con ella vamos a hablar interesantes temas, así es que no nos cambien. Quédense ahí. Gracias, amigas y amigos, y aquí estamos de nuevo con ustedes, que son los mejores, en Matutino Su Mundo, hecho para ustedes, que son los mejores. José Tomás, aquí está, nuestra amiga José Tomás, que la gente estaba esperando, siempre bella y hermosa. Señor, una mujer con una trayectoria muy exitosa, una de las políticas, una de las miembros del Partido Revolucionario Moderno con mejor formación, uno de los cerebros más privilegiados del Partido Revolucionario Moderno. Ella es miembro de la dirección ejecutiva de ese partido, miembro también de la Comisión de Estrategia, obviamente lo debería ser y debe serlo, y es nuestra honorable cónsul general en Florida. Hablamos de la doctora Yanilda Vázquez, que nos honra con su visita en este día. Buenos días. Contentísima. Buenos días, Marino. José Tomás, que es mi hermano de muchísimo tiempo. Empecé la comunicación con él y tengo ese privilegio de haber aprendido muchísimo de su formación. Así es que contenta de saludar al pueblo dominicano a través de esta plataforma tan interesante.
Bienvenida. Qué bueno que reiterar mi saludo a Ismael y felicitarlo de nuevo por toda esta estructura que está muy moderna y con todos los equipos que necesitamos para hacer el trabajo como se debe. Así es, gracias. Ayer el presidente de la República envió a través del Senado de la República el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Este era un tema que habíamos analizado durante muchos meses mientras el Poder Ejecutivo realizaba ese proceso de consultas con diferentes especialistas, pero ya al fin y al cabo fue enviado ayer al Poder Legislativo con objetivos básicos, fundamentales y muy específicos: unificar las elecciones del nivel congresual, presidencial y municipal, reducir 53 diputados de la actual matrícula de la Cámara de Diputados, que el Procurador General de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, no por 4 años como actualmente acontece, sino por un periodo de 2 años con carácter de inamovilidad y que pueda ser ratificado por un periodo más, pero también excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay muchísimas críticas de parte de los oponentes a esta reforma que dicen que no es necesaria, pero el presidente Abinader la defiende y la ratifica como algo necesario para establecer candados y evitar posible perpetuidad en el poder. ¿Qué piensas tú? Mira, yo pienso que es muy difícil para la oposición, que ha estado acostumbrada a hacerse reformas a la medida, un traje a la medida, entender la posición del presidente. Porque no hay precedentes en la historia republicana de nuestro país en donde un presidente se quite poder. O sea, se excluya de cosas que le competen a él y que ahora estarán constitucionalmente prohibidas para el que venga. Este blindaje al que se refiere, porque esta formalidad de la elección de la Procuraduría o del Procurador General de la República es una cosa que él entiende. Ahora él quiere que eso se plasme en la Constitución. Porque una cosa que yo entienda que debe de hacerse la cosa de una manera y la haga, y el que venga dice, no, yo la Constitución me otorga poder para yo designar este procurador. Entonces todo volvería para atrás, porque sería un procurador, como tenemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que pertenece a un partido político. Ahí lo vemos cuando lleguen las cosas ahí, ¿cuál va a ser la decisión? Eso está como Chávez, el Tribunal Electoral. ¿Cuál va a ser el resultado de ese veredicto? Yeah. Acorde con el que te designó ahí, porque tú eres una persona que está designada ahí por una vía. Entonces, las altas cortes tienen que ser despolitizadas y especialmente sacadas de los extractos de los partidos políticos. Entonces, si es una propuesta con una terna que la sociedad civil envía al Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo lo envía al Consejo Nacional de la Magistratura, tendremos, como lo tenemos ahora, tribunales con más calidad y menos politizados, como son la Junta Central Electoral, que ya vimos el trabajo que se hizo en el pasado proceso electoral, la calidad de ese trabajo, como son la propia Tribunal Constitucional, que ha tenido una calidad distinta frente a este proceso de elección, que ahí no puede decirse que hay nadie que está sesgado o que está contaminado con un vicio partidario, y mucho menos del partido oficial. Entonces, eso es lo que quiere el presidente. Ese blindaje que él llama es protegerla para el futuro, para que a nadie se le ocurra de nuevo entender que puede utilizar las vías constitucionales para hacerse de beneficios particulares. El demócrata tiene que fortalecer la democracia con más democracia, con instituciones mucho más transparentes, instituciones que respondan a la voluntad popular, que es quien te debe de elegir, no a la manipulación de personas que estén en posiciones determinadas. Entonces yo creo que de eso se trata. Se va a aprovechar también para, de nuevo, digamos que unificar las elecciones, o sea, es una propuesta. ¿Por qué? Porque había una idea de que había un arrastre de parte del Poder Ejecutivo hacia la municipalidad. Bueno, pues se demostró que no es así, y que en la municipalidad
el que se acredite es el que el pueblo vota. Y que hay una madurez política a nivel municipal, territorial, de cada territorio, de que si yo no entiendo que tú cumpliste conmigo, yo no voto por ti. Y hay cantidad de municipios como Santiago, que es, digamos, la capital del Cibao, que lo ha demostrado 20 veces. O sea, allá no hay partidos eternos. Allá yo voto por el que yo entienda que va a hacer el trabajo, y si tú no llenaste mis expectativas, voto en contra. Entonces, esa es la madurez de la política, esa es la madurez de la democracia. Cuando el ciudadano es capaz de tomar decisiones al margen de influencias partidarias, sino por tu gestión, por digamos que la rendición de cuentas que tú haces o el trabajo que tú hagas en función de lo que prometiste hacer, que es lo que dice la calidad del trabajo. Al final del día, la calidad no es más. La calidad de la gestión no es más que tú hagas exactamente lo que dijiste que ibas a hacer, ni más ni menos. Yadilda, pero se rumora y se teme en la oposición que una vez las cámaras se convierten en asamblea, tienen poderes absolutos, porque incluso el PRM es mayoría, de que se le ocurra a ellos decir, bueno, vamos a blindar esto, pero que se le cierre paso a Leonel, que está activo, y se le abra paso a Danilo. Hay como una contradicción ahí, o cierran o abren, pero se teme, yo he escuchado los rumores por ahí en los corredillos, que temen que le salgan con una acción de ese tipo, que quieran cerrarle paso a Leonel Fernández en ese blindaje. Mire, yo no creo, no hay intención de cerrarle el paso a nadie, sino de fortalecer nuestra democracia a través de este elemento constitucional que es la Carta Magna, que es, digamos que, la propuesta, los principios por lo que rigen la democracia en nuestro país. No hay ningún miedo para nosotros. Leonel Fernández es una figura política que hay que respetar, tiene su impronta y lo demostró ahora como jefe de la oposición. Y yo creo que está ahí y parece que viene para quedarse, porque no es del liderazgo que cede el paso ni que renova, sino un liderazgo que, al estilo de la vieja usanza de Balaguer y demás, piensan que no hay manera de que alguien los releve, porque se sienten con tanto poder, digamos, intelectual o de presencia, que entienden que no hay nadie que pueda relevarlo. Cuando hay mucha gente en ese partido, en el PLD y en todos, que pueden, claro, que ocupar una posición importante y llevar al partido o los partidos a otro nivel. Pero cada quien con su creencia. Yo no creo que esta modificación vaya a ser en contra de nadie. No hay necesidad. Tenemos el principal partido del sistema democrático, pero además con una cantera de liderazgo increíble, con gente de mucha valía que se han acreditado muchas veces frente a la población y que la población ha dicho son buenos, que son los que pretenden seguir luego el curso de la presidencia. Y estamos ahí, estamos acreditándonos, todos los que en algún momento hemos manifestado una intención de dirigir el Estado, estamos frente a la población. O sea, no hay que tener miedo de que porque venga un candidato no vamos a tener, porque hemos sido curtidos en la cosa pública y además hemos demostrado que tenemos otra forma distinta de hacer la política, fundamentada en valores y en principios que son muy importantes. Hoy en día la gente piensa que no, pero el ciudadano observa, y era lo que yo decía ahorita, observa y califica. Te da un voto de rechazo, un voto de castigo, o simplemente busca otra alternativa. Y pasa en toda Latinoamérica, lo hemos visto. Van desde izquierdas radicales hasta centro derecha, y la gente te dice, esto no me gustó, me voy para el lado radical. Entonces la gente tiene que entender que usted se tiene que acreditar. Si usted dijo que iba a hacer, que iba a caminar por aquí, camine por ahí, eso es lo que ha hecho el presidente Luis Abinader. Todo lo que ha dicho que iba a hacer, lo ha hecho. Entonces la gente no puede decir, él dijo tal cosa y hizo otra. Él dijo que donde digo, Diego, no. Yo tengo un compromiso con la historia, con mi familia, con mi país. Y ese compromiso yo lo estoy poniendo en ejecución. Y eso es lo que hemos visto de un presidente transparente,
que quiere dejar un legado al país. Como tú tienes un compromiso con tomarte ese cafecito Ay, sí, que te hemos traído mientras vamos analizando la propuesta de ley que declara la reforma constitucional, que plantea básicamente modificación a 10 artículos de la Constitución, pero introduce 7 disposiciones transitorias. Hay una que me llama poderosamente la atención porque es la que está relacionada con la limitación del ejercicio del poder directamente de Luis Abinader y las imposibilidades electorales de él. Una disposición transitoria 21ª con el propósito de disponer que el presidente de la República, electo el tercer domingo de mayo, o sea, el 19 de mayo del 2024, nunca más podrá presentarse al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Esto parecería un mandado a aquellos que han reclamado que el artículo transitorio que establece la actual Constitución que le impide a Danilo Medina Sánchez presentarse como candidato presidencial y que se lo impidió en el 2016, esto es un claro mensaje a ellos. El presidente de la República está consolidando un impedimento constitucional que ya lo tiene con la Constitución del 2010. Está imposibilitado de presentarse a un tercer periodo, pero él ha querido consolidar eso con una disposición transitoria. Sí, porque como hay un miedo de parte de la oposición y algunos sectores se dejan confundir porque tienen mucha capacidad mediática, él ha querido introducir este transitorio que no era necesario porque ya la Constitución está prácticamente blindada, pero para que se evite pensar que hay un interés ulterior personal de perpetuarse en el poder que no lo hay. El presidente ha dicho que no va a ser presidente jamás. Yo lo veo como un líder regional en donde pueda llevar su visión de cómo se desarrolla una nación desde abajo, porque lo que encontramos aquí fue un país muy devastado, no solamente por la situación de desatención que tenía durante todos los años que gobernó el PLD, sino también por las crisis sanitarias que provocó el COVID y por los choques externos que el mismo COVID provocó y que factores como la guerra o como los commodities también proporcionaron a la economía dominicana. Nosotros hemos avanzado muchísimo, hemos creado una suficiencia alimentaria importante que nos blinda frente a otros procesos que pudieran venir. Ojalá no pase, pero si pasara estamos mucho más preparados para eso. No tuvimos desabastecimiento nunca de ningún producto. No lo hemos tenido en estos 4 años. Yo no sé si ustedes se han fijado. Aquí no hay un solo mes que se diga faltó esto, faltó aquello. Al contrario, a veces hay sobreproducción de cosas porque cuando hay miedo de que haya escasez, entonces se autorizan importaciones o se hace el trabajo que hay que hacer para que no haya desabastecimiento. Pero muy caro todo, Gianilda. Y el pollo está un poco caro. Te voy a decir Tú estabas algo. vinculado un poco antes con la producción somos productores avícolas. Sí. Te voy a decir algo. Lo que cuando tú mides el costo de la vida con las principales ciudades del mundo, nosotros estamos por debajo en todos los rubros. En todos. En procesados y también frescos. Es decir, el costo de la vida ha aumentado por todos los choques externos que tienen las economías, especialmente latinoamericanas, pero en verdad nosotros tenemos los precios más bajos de toda la región y de todas las ciudades más importantes del mundo. Cuando tú mides el valor que tiene un litro de leche aquí y en 25 ciudades más importantes, la de aquí es más barata todavía. Pero no solo está caro, pero estamos avanzando, tenemos menos personas sin trabajar, hemos incorporado mucho más dominicanos a lo que es ya la seguridad social, que es el que te mide el nivel de estabilidad en cuanto a empleos. El presidente ha dicho que pretende que nuestra economía se siga solidificando, que nosotros podamos tener un Producto Interno que cada vez vaya creciendo, con, por supuesto, el interés del sector privado en seguir desarrollando la inversión pública, no solamente local, sino también extranjera, que va a incidir y está incidiendo mucho en nuestro desarrollo, y con una serie de infraestructuras que ya en su discurso del 16 de agosto puso
a disposición de la ciudadanía como fundamentales para que este país ya arranque para el desarrollo. Cuando tú tienes garantías jurídicas, cuando tienes un país estable a nivel de la tasa cambiaria, cuando usted sabe que si tú inviertes $1 millón en un proyecto, usted tiene una garantía de que ese $1 millón va a tener un resultado positivo para usted. Entonces, esa confianza que se genera a partir de eso es lo que hace que estemos mejor. Por supuesto, esto es un proceso, una economía que estaba supeditada a la cosa pública en vez de al fortalecimiento del sector privado. Fíjate tú que el sector privado aquí creció a pesar del gobierno porque vivía poniéndole trabas, que no las tiene ahora. Ahora tenemos un sector privado que tiene un aliado en el gobierno y que ese aliado lo que le ayuda a producir más bienes y servicios, en vez de limitarlos, como hacía antes, que era una retranca y que a pesar de la presión tributaria y de todas las situaciones que tenían, la gente avanzaba. Ahora no, ahora tenemos un sector público que va de la mano con el sector privado, entendiendo que es ahí a donde debemos crear las condiciones para el desarrollo del país. Nilda, mira, echamos de menos, tú que estás como cónsul general allá en la Florida, nosotros lo que hemos sido de la diáspora, que el presidente no se refirió a esa diáspora tan grande que tenemos, que representan el 10% del Producto Interno Bruto, que no se mencionó nada sobre ello, y que estamos pagando los pasajes más caros del mundo todavía al día de hoy, a pesar del beneficio. Y por otro lado, como el presidente ya está anunciando que van a haber más decretos, comentaba con José Tomás que tú eres una candidata muy buena para ser, digamos, canciller de la República. ¿Te queda en lo que está o qué hay ahí? Mira, Marino, la verdad es por parte, ¿verdad? La diáspora es muy importante para este gobierno, no solamente por lo que aportan al Producto Interno Bruto y para lo que aportan a nuestra economía, sino porque queremos convertirlos, como han hecho otros países, en inversionistas, que sean parte de esa inversión privada, de esa seguridad jurídica que no tenían, que preferían invertir en otros países, incluso los propios dominicanos, que tenemos muchísimas empresas en Chile y en otros lugares, porque no tenían seguridad jurídica aquí. Entonces, que los dominicanos que viven en otros países y que tienen la capacidad de invertir aquí, vean en este país una seguridad para la inversión. Entonces, se están creando toda una serie de mecanismos jurídicos para blindarlos a ellos también, de que sus inversiones estén bien solidificadas. A veces quienes lo engañaban eran sus propios cercanos, los hermanos, los primos, le mandaban dinero a una gente, se lo cogían, lo mandaban para pagar la casa, lo cogían para otra cosa. Pero ahora, con todos los mecanismos que hemos creado, el Banco de Reserva en el exterior, que la gente puede manejar, deposítame aquí, que no tenga que estar buscando una cuenta de otro para poderle depositar los alquileres o lo que fuera. Entonces, el dominicano siente que ahora sí hay un clímax que les permita a ellos todo ese esfuerzo poderlo invertir en su país. Además que sale mucho más barato. Yo estoy en Estados Unidos y en la Florida, con lo que tú compras un apartamento, aquí tú compras 3 y la rentabilidad es la misma. Entonces es mucho más rentable para los dominicanos invertir aquí, invertir en su país. Si de inversión se trata y de programas de inversión, porque aquí tú puedes sacar un apartamento en planos con una cantidad de dólares, pagar el inicial en 1 año o 2 y que cuando te lo entreguen ya tú lo tengas casi pago, que es una facilidad que no le dan los mecanismos financieros de allá a los dominicanos en el exterior y que pueden tener ahora tu apartamento. Hay muchos que conozco que ya han utilizado esta modalidad y pueden ahora tener ese legado aquí que antes no tenían. Yo creo que los dominicanos del exterior estamos entendiendo que primero no es solamente comer mangú o escuchar un merengue, sino también tener a su país como se sienten orgullosos de lo que está pasando, que será otra cosa. El dominicano del exterior siempre da un voto de castigo. Yo creo que es la primera vez que un partido en el gobierno tiene los resultados electorales en el exterior que ha tenido el gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader. Eso quiere decir que la gente está viendo a su gente mejor aquí. Yanilda, siempre, tú lo sabes, Marino, es un voto de castigo que le dan. Nunca un partido en el gobierno tiene crédito en el exterior, porque la gente se siente inconforme, que el que está aquí tiene que mandar más dólares, incluso ahora tiene que mandar menos para acá que antes.
Porque cuando van a comprar todos los productos para mandar las cajas que mandaban, aquí sale más barato hacer la compra en el supermercado e incluso por internet que traerla de allá. Porque cuando tú llenas la caja de todos esos productos, cuando tú vas al supermercado allá, es mucho más caro que lo que lo venden aquí. Y tiene que pagar 75 y tiene que pagar los dólares para el envío también. No quiero que te vayas sin que me responda algo. La designación de Kelvin Cruz, que acababa de ganar la alcaldía de La Vega con el 78% de los votos, fue designado como ministro de Deportes, pero debía asumir la alcaldía, debía asumir como alcaldesa la vicealcaldesa Amparo Custodio. ¿Qué pasa? Esa señora también renunció. Esto ha generado una controversia y una serie de cuestionamientos. Una mujer que deja una posición precisamente en un momento en que las mujeres están reclamando mayor participación en la política y su inserción en posiciones donde se tomen y se definan las políticas públicas. Hay fuertes cuestionamientos y hay gente que está criticando al presidente Luis Abinader por haber designado al alcalde que ganó con la mayor cantidad de votos, pasarlo al Ministerio de Deportes, y que de alguna manera eso es un defraude, un desaire a todos los que lo escogieron. Mire, yo creo que no. Kelvin tiene un crédito frente a la población reiterado en varios procesos electorales. La gente confía en él. Y es precisamente ese aval de gestión lo que ha motivado su designación en el Ministerio de Deportes. La gestión pública, lo que usted tiene que tener son buenos gerentes. Usted no tiene que ser ni siquiera especialista, usted tiene que demostrar que sabe gerenciar una institución. Y si hay algo que él ha demostrado es que es buen gerente. Pero además, la gerencia, la alcaldía de Kelvin se ha fundamentado en el desarrollo del deporte en todos los sectores. Y si ves la impronta de Kelvin, el 90% deporte en su provincia. Acuérdate que La Vega es ciudad olímpica y culta. Y ciudad del carnaval. Entonces son dos aspectos que él ha, digamos que, empujado a nivel social, y por eso ese orgullo de acreditarse como se acredita frente a su población. Yo creo que los veganos estarán muy orgullosos de ver que él lleve ese nivel de gerencia a un ministerio de tanta importancia como es el Ministerio de Deportes. Porque fíjate lo que pasa. Tú no puedes tener atletas de alto rendimiento si tú no empiezas en las escuelas, si tú no empiezas en los barrios, si tú no empiezas con la gente a descubrir talentos, a darle atención a esos atletas. Y no digo que no se haya hecho en el pasado proceso, en donde el ministro hizo un gran trabajo y un esfuerzo por colocarnos a nivel internacional como medallista, porque ese era cada uno tiene su especialidad, esa era su impronta, sus conocimientos. O sea, llevar atletas de alto rendimiento a que ganen medallas, y tuvimos gran éxito en estos 4 años. Ahora, fomentar que tú saques a los muchachos de los barrios, que los muchachos de los barrios salgan, tener opciones para tú salir de ese ambiente de delincuencia que a veces se maneja, especialmente en los barrios calentados, es una tarea en donde el deporte juega un papel fundamental. Porque cuando tú tienes a los muchachos ocupados de 4 de la tarde a 10 de la noche, con deporte, con cultura, que es precisamente donde Kelvin tiene su fortaleza, yo imagino que tendrán una alianza muy importante, tanto el Ministerio de Deportes como el Ministerio de Cultura, para intervenir en los lugares a donde haya que intervenir y sembrar el país de propuestas deportivas y culturales como debe ser, porque la única forma de tú sacar a los muchachos de la calle es teniéndoles alternativas de este nivel y de esta calidad. No me cabe ninguna duda de que Kelvin hará un gran trabajo, lo ha demostrado, es un gran gerente, y bueno, a lo mejor la candidata o ya la vicealcaldesa no se sentía a lo mejor con mucho, porque La Vega es una ciudad muy importante, está dentro de las 10 provincias de mayor peso electoral, y el municipio de La Vega es un municipio que tiene, no digo que no tuviera las capacidades, pero cuando te salen como de repente, porque a lo mejor el mismo Kelvin ni siquiera se imaginaba que iba a ser designado en una propuesta como esta, porque él apostó a reelegirse. Entonces, que el presidente te valore de esa manera
Yo creo que no hay un vegano que no se sienta orgulloso por eso. Bueno, Hasta yo que soy mucana y soy vecina me siento orgullosa. Qué bueno, yo lo estoy porque yo soy de La Vega. Bueno, pues entonces tú me das la razón en Claro decir que que ahora tendremos un antes y un después en el deporte de calle, de barrio, de escuela, en el deporte que él sabe profundizar. Mira, Kelvin hace unos campamentos infantiles desde sus gestiones, que son un éxito total de miles de niños participando. De manera que yo creo que no hay por qué no sentirse contento con esta designación. Vamos a ver lo que pasa en La Vega, pero La Vega siempre va a tener el juicio adecuado para elegir lo mejor. Y los veganos son buenos todos, gracias. Y Anilda, bueno, ya ve si hay sorpresa, si va a ser canciller o no. O se toma así, hemos llegado al final. Mientras tanto, yo creo que nosotros siempre hemos dicho que somos una soldado de la democracia, especialmente de mi partido y de mi gobierno. Yo admiro muchísimo la gestión del presidente Luis Abinader y me encantaría estar cerca en estos 4 años en donde deberemos hacer como partido y como gobierno el mejor gobierno que haya tenido la República Dominicana. Y a eso apostamos. Y yo quiero estar aquí, quiero estar cerca para acompañarlo en este propósito que será histórico para la vida política y el desarrollo social y económico de nuestro país. Te traeremos. Gracias, Yanilda. Gracias a ustedes, amables televidentes. Continúen con su espacio matutino Su Mundo. En cuestión de segundos estamos de vuelta con más contenido. Llegamos al final, fue José Tomás. Sí, te emocionaste. Mira, sí, no, lo que pasa es que la conversación con Yanilda fluye tanto. No, pero mañana tenemos otro encuentro a las 7 de la mañana. Quédese con la programación de Multimedia Su Mundo, que siempre es enriquecedora y edificante.